Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, comencemos. El Humvee traqueteaba a través del paso de montaña mientras Luis Gallardo presionaba su espalda contra el blindaje, con su rifle firme a pesar del terreno accidentado. El polvo se arremolinaba en las tierras altas de la sierra, cubriendo todo con una fina capa de arenilla. Su equipo, 4 de los mejores operadores que el ejército había producido jamás, se movía en un silencio ensayado a través de lo que la inteligencia había etiquetado como un complejo de objetivos de alto valor. Víbora 1, tienes vía libre para la irrupción, crepitó la voz en su auricular. Luis hizo una señal a su equipo. Habían hecho este baile 100 veces antes. Lo que hacía diferente a esta misión era el silencio que siguió a la irrupción. Sin resistencia, sin objetivos, solo habitaciones vacías y un olor persistente a documentos quemados. Mando, aquí Víbora 1. El edificio está limpio. Sabían que veníamos. Luis pateó un montón de cenizas que podrían haber sido una mina de oro de inteligencia hace horas. Su teléfono vibró. La pantalla mostraba un número que no reconocía. Luis nunca recibía llamadas durante las operaciones. Nunca. Su sangre se heló antes incluso de contestar. Mayor Gallardo. La voz era curtida. Profesional. Soy el detective Bruno Juárez, de la Fiscalía de Guadalajara. Necesito que encuentre un lugar privado. La mano de Luis se apretó sobre su teléfono. Había estado en zonas de combate durante 15 años. Había visto cosas que romperían a la mayoría de los hombres, pero algo en el tono de Juárez hizo que se le revolviera el estómago. Estoy en medio de... Señor, su madre fue encontrada muerta esta mañana. Lo siento mucho. Las palabras golpearon más fuerte que cualquier artefacto explosivo. Marta Gallardo, la mujer que lo había criado sola después de que su padre muriera en servicio. La mujer que había enviado paquetes de ayuda a cada infierno al que había sido desplegado, la mujer que había estado a su lado durante el peor divorcio que Jalisco había visto jamás. La voz de Luis salió plana, controlada. Años de entrenamiento tomando el mando. Lo estamos tratando como un homicidio. Fue asfixiada. Señor, encontramos huellas dactilares en la almohada. Pertenecen a Tomás Herrera. La visión de Luis se estrechó. ¿Tomás Herrera? El hombre con el que su exesposa Camila se había casado 6 meses después de que finalizara su divorcio. El mismo hombre que le había enviado fotos sonrientes de sí mismo con el hijo de 8 años de Luis, Quique. Hay más. La pausa de Juárez se alargó demasiado. Su hijo Quique lleva desaparecido 72 horas. Camila reportó su desaparición el mismo día que murió su madre. Pero otra pausa, señor, la línea de tiempo no cuadra. Los vecinos vieron a Quique subirse al coche de Tomás la noche anterior a la muerte de su madre. Camila no lo reportó hasta pasadas más de 24 horas. El complejo alrededor de Luis parecía borroso. El líder de su equipo, el sargento Carlos Pérez, apareció a su hombro, con la preocupación grabada en su rostro curtido. Mi hijo está desaparecido, repitió Luis, asegurándose de haber oído correctamente. Sí, señor. Hemos emitido una alerta Amber. Estamos haciendo todo lo posible. Luis terminó la llamada e inmediatamente marcó a su oficial al mando, el general Edmundo Díaz. El hombre contestó al primer timbre. Gallardo, ya lo sé. Juárez me contactó hace 10 minutos. Ve a la pista de aterrizaje. El jet está repostando ahora. Señor, la misión es secundaria a esto. Te llevarás a tu equipo. Tienes 96 horas de permiso aprobado. Efectivo inmediatamente. La voz de Díaz se suavizó ligeramente. Luis, tu madre era una buena mujer. Encuentra a tu chico. Haz lo que mejor sabes hacer. Y si los responsables todavía están en el país, que Dios les ayude, porque la ley no los alcanzará antes que tú. Los motores del C-130 zumbaban mientras Luis estaba sentado en la bahía de carga, con su portátil abierto, sumergiéndose en todo lo que podía acceder sobre Tomás Herrera. Su equipo estaba sentado cerca, cambiando ya al modo operativo. Entrenaban juntos, sangraban juntos. Cuando Luis llamaba, ellos venían. Sin preguntas. Carlos Pérez, su segundo al mando,
era un hombre fornido del norte que podía rastrear un objetivo a través de una tormenta de arena. A su lado estaba Felipe Domínguez, su especialista en tecnología que podía hackear un teléfono inteligente con un clip y rencor. Los otros dos eran los hermanos José y Walter Méndez, antiguos miembros de fuerzas especiales que se unieron a la unidad de Luis después de que sus habilidades llamaran la atención de los altos mandos. «Háblame», Felipe dijo Luis sin levantar la vista de su pantalla. Los dedos de Felipe bailaban sobre su tableta. Tomás Herrera, 37 años, creció en Monterrey, se mudó a Guadalajara hace 8 años. Sobre el papel, es un consultor financiero. Historial limpio, buen crédito, paga sus impuestos. Sobre el papel Luis captó el énfasis. Sobre el papel no significa una guión bajo cuando sabes dónde buscar. Felipe sacó una serie de estados financieros. Está viviendo muy por encima de sus posibilidades. La casa que compró con Camila, 40 millones de pesos. Sus ingresos declarados, 1.6 millones al año. ¿O es el mejor ahorrador del mundo o está sucio? Carlos se inclinó. ¿Qué tipo de sucio? Ahí es donde se pone interesante. Felipe cambió de pantalla. Hace 3 años, fue investigado por la CNBV por uso de información privilegiada. El caso fue retirado, no desestimado, retirado. El testigo se negó a testificar. La evidencia desapareció. Luis sintió el frío familiar asentarse sobre él. Era la misma sensación que tenía antes de que una misión saliera mal. ¿Quién era el testigo? Un corredor de bolsa llamado Marcos Peña. ¿Quieren adivinar dónde está Peña ahora? ¿Muerto o desaparecido? Bingo. Sobredosis oficialmente, pero el informe del forense. Felipe dejó la frase en el aire, sacando el documento. Inconsistente con la escena. Peña era zurdo. La aguja estaba en su brazo derecho. José Méndez silbó bajo. Así que Herrera tiene cadáveres a sus espaldas, y ahora tiene a la mamá de Luis y a su hijo, añadió Walter con gravedad. Luis cerró su portátil. Las piezas estaban formando una imagen que no le gustaba. ¿Por qué mataría a mi madre? ¿Cuál es la conexión? Tal vez no hay una, sugirió Carlos. Tal vez vio algo que no debía. O tal vez, dijo Felipe lentamente, esto se trata de Camila. La mandíbula de Luis se tensó. Camila Tapia, ahora Camila Herrera. Se conocieron hace 12 años. Jóvenes y estúpidos. Ella era una asistente legal, hermosa y ambiciosa. Se casaron rápido, tuvieron a Quique en 1 año. Pero despliegue tras despliegue los había desgastado, o más bien la había desgastado a ella. El divorcio había sido despiadado. Camila quería la custodia total, quería la casa, quería una pensión alimenticia que lo hubiera llevado a la bancarrota. Su madre había testificado a su favor, le contó al juez sobre las veces que Camila había desaparecido por días, sobre los hombres sospechosos que había visto en la casa. El juez le había dado a Luis la custodia compartida y dividió los bienes equitativamente. Camila había estado furiosa. 2 meses después, estaba saliendo con Tomás Herrera. Saca todo sobre Camila, ordenó Luis. Registros bancarios, registros telefónicos, historial de viajes. Quiero saber cada respiración que ha tomado durante el último año. El intercomunicador del jet crepitó. Mayor Gallardo, estamos comenzando nuestro descenso hacia Guadalajara. ETA 15 minutos. Luis se puso de pie comprobando su arma reglamentaria por hábito. Su madre estaba muerta. Su hijo estaba desaparecido. Y las personas responsables pensaban que podían huir. Estaban equivocados. El detective Bruno Juárez lo recibió en el aeropuerto. Un hombre de aspecto cansado en sus 50 con ojos agudos que no perdían detalle. Estrechó la mano de Luis con firmeza. Mayor, siento su pérdida. ¿Cómo vamos con la búsqueda de mi hijo? Juárez apreció la franqueza. La casa de Camila está vacía. Los vecinos dicen que la vieron a ella y a Tomás cargando maletas en un coche alrededor de las 2 de la madrugada de anoche. Para cuando llegamos esta mañana, se habían ido. ¿Algún movimiento en las tarjetas de crédito? ¿Teléfonos móviles? Ambos teléfonos están apagados.
La última señal fue cerca de la costa, rumbo a Manzanillo, pero no han llegado al puerto. Al menos no legalmente. Juárez los llevó a su sedán sin marcar. Tenemos unidades vigilando las carreteras y peajes, pero si tienen efectivo e identificaciones falsas. Ya pasaron, terminó Luis. Miró a su equipo. Felipe, necesito que accedas a las cámaras de tráfico a lo largo de la autopista. Carlos, coordina con la gente de Juárez. José, Walter, empiecen a interrogar a los vecinos de Camila. ¿Alguien vio algo? Mientras su equipo se dispersaba, Juárez llevó a Luis a la casa de su madre. La cinta de la escena del crimen todavía estaba arriba, ondeando con la brisa. Luis había crecido en esta pequeña casa en una colonia tranquila. Su pintura ahora descolorida por los años. La encontramos en el dormitorio, dijo Juárez en voz baja. Sin signos de lucha. El médico forense cree que estaba dormida cuando sucedió. Luis caminó por la casa que conocía mejor que cualquier otro lugar en la tierra. Sus fotos de infancia todavía colgaban en las paredes. Sus viejos trofeos de béisbol acumulando polvo en un estante. Y en el dormitorio, el contorno de donde había estado el cuerpo de su madre. Las huellas de Tomás estaban en la almohada, continuó Juárez. Pero esto es lo que no cuadra. El sistema de alarma de su madre fue desactivado a las 11:47 de la noche. El código se introdujo correctamente. Ella nunca le daría el código a Tomás. ¿Exacto? Pero alguien lo hizo, y apuesto a que fue Camila. Juárez sacó su teléfono, mostrándole a Luis un mensaje de texto. Obtuvimos esto del teléfono de su madre enviado a las 11:30 de la noche que murió desde el número de Camila. El mensaje decía: mamá, ¿puedes cuidar a Quique esta noche? Surgió una emergencia. Tomás lo dejará ahí. Las manos de Luis temblaron. Su madre había llamado a Camila mamá porque eso es lo que hacían las abuelas. Ella confiaba en ella a pesar de todo. Quique nunca fue entregado, dijo Luis. No, y creemos que ese mensaje fue enviado para engañar a su madre para que desactivara la alarma, para que los esperara. La fría rabia en el pecho de Luis creció. Esto no fue aleatorio. Esto fue planeado, calculado. Su teléfono vibró. Jefe, tienes que ver esto. La voz de Felipe estaba tensa. Te estoy enviando un archivo. Es de la copia de seguridad en la nube de Camila. El teléfono de Luis sonó. Abrió el archivo de vídeo. Era Quique, su hijo, sentado en lo que parecía una habitación de motel, con lágrimas surcando su rostro. Papá, la voz de Quique se quebró. Papá, no sé dónde estoy. Tomás dijo, vamos a hacer un viaje, pero quiero ir a casa. Quiero a la abuela. Papá, por favor. El vídeo se cortó. La visión de Luis se puso roja. Juárez puso una mano en su hombro. Lo encontraremos. Sí, dijo Luis en voz baja. Lo haremos. Para la medianoche, el equipo de Luis había requisado una sala de conferencias en la fiscalía. Pizarras cubiertas con nombres, fotos y líneas de tiempo llenaban las paredes. Felipe tenía su portátil conectado a 3 monitores. Líneas de código desplazándose mientras excavaba a través de huellas digitales. Tengo algo, dijo José, entrando con Walter. Un vecino a 3 casas de la de Camila tiene una cámara de seguridad. Captó el coche de Tomás saliendo a las 2:17 de la madrugada. Déjame verlo. Luis observó la grabación granulada. La matrícula del Mercedes negro de Tomás era claramente visible, pero fue el asiento del pasajero lo que le hizo detenerse. Acerca la imagen. Felipe mejoró la imagen. Camila estaba sentada en el asiento del pasajero, pero no miraba hacia adelante. Estaba mirando hacia abajo a algo en su regazo, algo que brillaba. Está en un teléfono, observó Walter. No es su teléfono, intervino Felipe. Estamos rastreando su número. No ha dado señal desde ayer. Este es un desechable. ¿A quién llama a las 2 de la madrugada mientras huye?, preguntó Carlos. Los dedos de Felipe volaron sobre su teclado. Estoy extrayendo datos de las torres de telefonía para esa área, ese marco de tiempo. Hizo una pausa. Jefe, había 3 teléfonos desechables activos en ese vecindario entre las 2 y las 3 de la madrugada.
Uno se estaba moviendo. Esa es probablemente Camila. Los otros dos estaban estacionarios. ¿Dónde? Uno estaba en la casa. El otro. Felipe frunció el ceño. ¿Era la casa de tu madre? La habitación se quedó en silencio. Dejaron a alguien atrás, dijo Luis lentamente. Alguien para asegurarse de que el trabajo estuviera hecho. O para recoger algo, añadió Juárez, uniéndose a ellos. Había estado haciendo llamadas a otros departamentos. Acabo de hablar con forenses. Encontraron algo interesante en la caja fuerte de su madre. Estaba abierta cuando llegamos. Mi madre nunca dejaba su caja fuerte abierta. Exacto. Y dentro faltaban documentos. Podemos decirlo por los patrones de polvo. Algo fue retirado recientemente. Juárez sacó fotos del interior de la caja fuerte. Su madre mantenía registros meticulosos. Hablé con su abogado. Había actualizado recientemente su testamento. Luis sintió las piezas moviéndose. ¿Qué me dejó? Además de la casa, un fondo fiduciario que había estado construyendo para la Universidad de Quique. 10 millones de pesos. Mi madre era una maestra jubilada. No tenía esa clase de dinero. Lo tenía desde hace 6 meses, dijo Juárez. Herencia de su hermana que falleció en Sonora. La hermana había hecho algunas inversiones inteligentes. Su madre planeaba sorprenderlos a usted y a Quique. La imagen se cristalizó. Camila lo sabía. Su madre podría haberlo mencionado, coincidió Juárez. Tal vez durante una de las visitas de Quique. ¿Y si Camila se lo dijo a Tomás? Entonces tenían un motivo, terminó Carlos. Matar a tu madre. Llevarse al chico. Fingir una desaparición o algo peor. Y reclamar la herencia como tutores de Quique. Pero Quique tiene un padre vivo, señaló José. No, si yo estoy muerto también, dijo Luis en voz baja. Todos se giraron para mirarlo. Piénsenlo. Estoy en una misión clasificada en la sierra. Cualquier cosa podría pasar. Un explosivo, fuego enemigo, un accidente de helicóptero. Todo lo que Tomás y Camila tenían que hacer era esperar. Eso es frío, dijo Walter. Esos son 10 millones de pesos y un niño que podrían manipular, replicó Felipe. Por lo que estoy viendo en los registros financieros de Camila, está desesperada. Tarjetas de crédito al máximo, préstamos personales y cobros. Tomás está aún peor. La hipoteca de la casa supera su valor. Se están ahogando. El teléfono de Luis sonó. Número desconocido. Respondió, poniéndolo en altavoz. Mayor Gallardo. Una voz que no reconoció. Masculina, educada, calmada. ¿Quién es? Alguien que quiere ayudarte. Tomás Herrera tiene a tu hijo. Pero Tomás no está trabajando solo. ¿Quién más? Hay un abogado llamado Héctor Flores. Se especializa en hacer desaparecer a la gente por un precio. Tomás lo contrató hace 2 semanas para arreglar nuevas identidades y transporte fuera del país. ¿Por qué me dices esto? Porque Flores me debe dinero y los clientes muertos no pagan deudas. Encuentra a Flores, encuentras el rastro. La línea se cortó. Felipe ya estaba escribiendo. Héctor Flores, abogado, oficina en Puerta de Hierro, se especializa en casos de custodia internacional y hizo una pausa. Problemas de migración, legítimos o de otro tipo. Carlos dijo, necesitamos visitar al licenciado Flores. Luis decidió, Felipe, indaga en sus registros. Quiero saber cada cliente que ha tenido en el último año. José, Walter, averigüen dónde vive. Carlos, vienes conmigo. Juárez se puso de pie. No puedo sancionar oficialmente el allanamiento de la oficina de un abogado. Entonces es bueno que no estés oficialmente aquí, dijo Luis. Bruno, aprecio todo lo que has hecho, pero de aquí en adelante, esto se pone sucio. No puedo pedirte que arriesgues tu placa. Juárez consideró por un largo momento, luego negó con la cabeza. Tu madre cuidó a mi hija cuando era pequeña. Marta Gallardo era buena gente. Estoy dentro.
La oficina de Héctor Flores ocupaba el tercer piso de un edificio de vidrio y acero con vistas a la ciudad. A las 3 de la madrugada, el edificio estaba vacío excepto por un guardia de seguridad para el cual Felipe ya había puesto en bucle las señales de la cámara. Luis forzó la cerradura de la puerta de la oficina de Flores en menos de 30 segundos. Dentro, el espacio estaba inmaculado. Muebles caros, diplomas en la pared, fotos de Flores estrechando manos con políticos y empresarios. Arrogante, murmuró Carlos, revisando los archivadores. Guarda registros en papel de todo. Vieja escuela, dijo Felipe, conectando una unidad USB en la computadora de Flores. Veamos qué pecados digitales podemos encontrar. Luis abrió los cajones del escritorio sistemáticamente. La mayoría estaban llenos de suministros de oficina estándar, pero el cajón inferior estaba cerrado con llave. Lo forzó. Dentro había un teléfono desechable y un libro de contabilidad. La letra era precisa: clínica, nombres, fechas, cantidades. Luis fotografió cada página. Jefe, vas a querer ver esto. Felipe tenía la pantalla de la computadora llena de correos electrónicos. Flores y Tomás han estado comunicándose durante 3 meses. Tomás estaba planeando esto mucho antes de que la hermana de tu madre muriera. ¿Cuál era el plan original? Secuestro por rescate. Parece que Tomás sabía sobre tu trabajo clasificado. Imaginó que pagarías cualquier cosa para recuperar a Quique. Felipe se desplazó por más correos electrónicos. Pero luego ocurrió la herencia y el plan cambió. ¿Por qué arriesgarse a un cargo de secuestro cuando podrías simplemente eliminar el problema permanentemente? ¿Dónde están ahora?, exigió Luis. Según esto, Felipe sacó un itinerario de viaje. Se supone que se encontrarán con Flores en Manzanillo mañana al mediodía. Ha arreglado pasaje en un carguero que se dirige a Panamá. Desde Panamá, podrían ir a cualquier parte, dijo Juárez. Luis miró su reloj. 21 horas hasta la reunión. Vamos a la costa. Los interceptamos antes de que lleguen a Flores. Esa es jurisdicción federal y portuaria, advirtió Juárez. Si esto sale mal. No saldrá mal. El tono de Luis no dejó lugar a discusión. Aquí que se le acaba el tiempo. Cada hora que desperdiciamos es otra hora que está asustado y solo con personas que asesinaron a su abuela. Carlos cerró el archivador. Estoy dentro. Yo también, dijo Felipe, expulsando su unidad USB. La puerta de la oficina se abrió. Las manos de todos fueron a sus armas. Una figura estaba silueteada en la puerta. Tenía el presentimiento de que vendrían aquí. Era la voz de una mujer. Entró en la luz. Era Mariana Franco, la abogada que representó a Camila en el divorcio. Luis la había visto por última vez en la sala del tribunal, con su rostro engreído mientras intentaba destruir su carácter en el estrado. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó Luis. Lo seguí desde la fiscalía. Necesito hablar contigo sobre Camila. Mariana parecía nerviosa, lo cual era nuevo. En la sala del tribunal, había sido un tiburón. No lo sabía. Juro por Dios. No sabía lo que estaba planeando. ¿La representaste en un divorcio? Sí. No en asesinato. La mano de Mariana tembló. Vino a mi oficina hace 3 días. Dijo que necesitaba ayuda para acceder a un fondo fiduciario para Quique. Le dije que necesitaría la aprobación de tu madre como fideicomisaria. Dijo que eso no sería un problema. Pensé que quería decir. Pensé que iba a hablar con ella. ¿No qué? ¿Por qué debería creerte? Porque Camila dejó un archivo en mi oficina. Creo que es un seguro en caso de que Tomás se vuelva contra ella. Mariana sacó una carpeta manila. Correos electrónicos, mensajes de texto, pruebas de que Tomás mató a Marcos Peña hace 3 años. Camila le ayudó a encubrirlo. Luis tomó la carpeta. Dentro había impresiones de conversaciones entre Tomás y Camila que databan de años atrás. Se conocieron mientras Tomás estaba bajo investigación de la CNBV. Camila había estado trabajando en el bufete de abogados que representaba al testigo clave, Peña. Ella le pasó información. Luis se dio cuenta sobre el testimonio de Peña. Y cuando Peña murió, Tomás quedó libre y limpio.
Han estado juntos desde entonces. Mariana tragó saliva con dificultad. Creo que Camila tiene miedo. Creo que sabe que Tomás la matará una vez que ya no la necesite. Bien, dijo Luis fríamente. Debería tener miedo. Hay una dirección ahí, una ubicación de respaldo en caso de que el plan del puerto falle. Es una cabaña en las montañas de Masamitla. Fuera de la red, propiedad de una de las empresas fantasma de Tomás. Luis miró la dirección. Masamitla estaba a un par de horas hacia la sierra. ¿Por qué me estás ayudando? Porque tengo una hija, de la edad de Quique. Porque vi las fotos de la casa de tu madre y no pude dormir. Porque la voz de Mariana se quebró, porque ayudé a Camila a quitarte a tu hijo en esa audiencia de custodia y me he arrepentido cada día desde entonces. Las cosas que me dijo sobre ti eran mentiras. Lo sé ahora. ¿Cómo lo sabes? Porque un hombre que golpea a su esposa y descuida a su hijo no tiene una madre que testifica con tanto amor en sus ojos. No tiene compañeros del ejército que lo seguirían a cualquier parte. Debería haberlo visto entonces. Lo estoy viendo ahora. Luis la estudió por un largo momento. Si estás mintiendo. No lo estoy. Juro por la vida de mi hija. No lo estoy. Entonces pruébalo. Ven con nosotros. El viaje a Masamitla los llevó a través de sinuosos caminos de montaña mientras amanecía sobre el bosque. Luis estaba sentado en el asiento del pasajero de su SUV de alquiler, estudiando el diseño de la cabaña que Felipe había extraído de los registros catastrales. Un solo camino de acceso, área muy boscosa, el vecino más cercano a 2 kilómetros de distancia, informó Felipe. Si están ahí, eligieron un buen lugar. Demasiado bueno, dijo Carlos desde el asiento del conductor. Esto se siente como una trampa. Todo sobre esto se siente como una trampa, estuvo de acuerdo Luis. Pero no tenemos opción. Si Quique está ahí, lo sacamos. Si no está, hacemos que nos digan dónde está. Mariana estaba sentada en la parte trasera, pálida pero decidida. ¿Qué pasa si disparan primero? Entonces eligieron a las personas equivocadas a las que disparar, dijo Walter, revisando su rifle. La cabaña apareció entre los pinos. Un diseño rústico de madera con un porche envolvente y un Mercedes estacionado afuera. El coche de Tomás. El ritmo cardíaco de Luis no aumentó. Años de entrenamiento lo mantuvieron calmado. Felipe, escaneo térmico. Felipe apuntó una cámara térmica portátil a la cabaña. 3 firmas de calor. 2 adultos, uno más pequeño. Planta baja, sala principal. Quique estaba vivo. Luis sintió que el nudo en su pecho se aflojaba ligeramente. José, Walter, ustedes en la entrada trasera. Carlos, al frente conmigo. Felipe, vigilancia desde aquí. Mariana, quédate en el vehículo. Luis cargó una ronda en su pistola. Reglas de enfrentamiento. Los quiero vivos si es posible. Pero si alguien pone a Quique en peligro, elimínenlo. Se movieron como fantasmas a través del bosque. Luis había hecho este baile en una docena de operativos contra enemigos mucho mejor entrenados que Tomás Herrera. Esto sería rápido. Carlos llegó primero a la puerta principal, probándola. Cerrada con llave. Luis hizo una señal. Irrupción a la de 3. 1, 2, 3. La bota de Carlos golpeó la puerta justo debajo de la manija. Se estrelló hacia adentro. Luis entró en un latido, arma arriba. La sala principal era rústica, chimenea, muebles de cuero, cabezas de ciervo montadas en las paredes, y en el centro, atado a una silla, estaba Quique. Los ojos de su hijo se abrieron de par en par. Papá. No te muevas, amigo. Estoy aquí. Luis escaneó la habitación. Ni rastro de Tomás o Camila. Demasiado fácil. Demasiado fácil. El escaneo térmico había mostrado 3 firmas de calor. El instinto de combate de Luis gritó. ¡Atrás! ¡Todos atrás! La explosión reventó las ventanas. Luis se lanzó sobre la silla de Quique mientras la onda expansiva golpeaba. Sus oídos zumbaban. El humo llenó la habitación. El entrenamiento tomó el control.
Revisa si tienes heridas. Revisa a tu equipo. Evalúa la amenaza. Repórtense, gritó. Carlos está bien. José y Walter están despejados. Felipe está bien. Luis tosió, alejando la silla de Quique del fuego que se extendía desde el punto de la explosión. La bomba había sido rudimentaria, probablemente conectada a la puerta, pero lo suficientemente efectiva. Si Luis no se hubiera movido cuando lo hizo, todos estarían muertos. Cortó las ataduras de Quique. Su hijo se lanzó a los brazos de Luis, sollozando. Está bien. Te tengo. Estás a salvo ahora. Papá. Mataron a la abuela. Tomás la mató. Y dijo. Dijo que iba a tranquilo. Lo sé, amigo. Lo sé. Luis abrazó fuerte a su hijo, sintiendo el peso de 3 días de miedo derramándose. ¿Dónde están? Se fueron anoche. ¿Entonces quién? Volvieron. Sí. Si necesitaban. Quique se apartó. Su cara de 8 años surcada de lágrimas y suciedad. Papá, hay algo más. Tomás hizo un vídeo. Me hizo leer algo. El hielo llenó las venas de Luis. ¿Qué leíste? No recuerdo todo. Algo sobre ti. ¿Qué eras? Que eras peligroso e inestable y que él me estaba protegiendo de ti. Un montaje. Tomás estaba construyendo un caso de que Luis era la amenaza, que Tomás y Camila se habían llevado a Quique para mantenerlo a salvo. Cuando Luis fuera tras ellos, Tomás podría alegar defensa propia. Felipe, necesitamos encontrar ese vídeo. Si sale. Ya estoy en ello, llamó Felipe desde afuera. Pero jefe, tenemos compañía. A través de las ventanas rotas, Luis vio vehículos acercándose. Múltiples vehículos, luces parpadeantes. Policía municipal identificó Carlos. Alguien llamó. Probablemente configurado para activarse cuando irrumpimos. Luis miró a Mariana, quien había salido del SUV. Ella encontró su mirada y asintió lentamente. Ella arreglaría esto. Mayor Gallardo. Una voz llamó a través de un megáfono. Soy el comandante Esteban Navarro. Salga con las manos en alto. Luis enfundó su arma y salió, con las manos levantadas, Quique detrás de él. Carlos y el equipo lo siguieron. El comandante Navarro era un hombre curtido en sus 60, con la mano en su arma reglamentaria. Recibimos una llamada sobre una explosión e intrusos armados. Comandante, soy el detective Bruno Juárez, de la Fiscalía. Juárez había aparecido detrás de los vehículos de la policía. Placa fuera. Estos hombres están conmigo. Estamos persiguiendo sospechosos de un secuestro y homicidio. Su municipio está albergando fugitivos. Juárez señaló a Quique. Este niño fue secuestrado hace 3 días. Su abuela fue asesinada. Tenemos pruebas de que los sospechosos manipularon esta cabaña para que explotara. La expresión de Navarro cambió al mirar a Quique. Luego a la cabaña humeante. ¿Quiénes eran los sospechosos? Tomás Herrera y Camila Herrera. Estuvieron aquí hasta anoche. Luis mantuvo su voz nivelada, profesional. Se dirigen a Manzanillo. Tenemos menos de 12 horas antes de que abandonen el país permanentemente. Mariana dio un paso adelante. Comandante, soy abogada. Tengo documentación que prueba todo lo que el mayor Gallardo acaba de decir. Mi cliente, Camila Herrera, es cómplice de asesinato y secuestro. Estoy cooperando plenamente con la investigación. Navarro los estudió a todos por un largo momento. Luego asintió a sus ayudantes. Bajen sus armas. Traigan a los bomberos para esta cabaña. Miró a Luis. Ya tiene a Quique de vuelta. Déjenos manejarlo desde aquí. Coordinaremos con la Fiscalía y la Guardia Nacional. Con el debido respeto, comandante. Eso no va a suceder, dijo Luis en voz baja. Estas personas mataron a mi madre. Aterrorizaron a mi hijo. No van a ver el interior de una sala de tribunal porque no van a llegar al juicio. Mayor, no puedo dejar que. No puede detenerme.
La voz de Luis era acero. Mi hijo está a salvo. Eso es todo lo que necesita saber. Todo lo demás está por encima de su nivel. La mandíbula de Navarro se tensó, pero algo en los ojos de Luis debió convencerlo de no presionar. No vi nada aquí hoy excepto una cabaña que explotó debido a una fuga de gas. ¿Me entiende? Perfectamente. Entonces lárguense de mi municipio antes de que cambie de opinión. Quique se quedó dormido en el SUV de camino de regreso a Guadalajara, con la cabeza contra el hombro de Luis. Luis miraba por la ventana, su mente calculando ángulos y probabilidades. Tomás y Camila habían intentado matarlo a él y a su equipo. Eso cambiaba las cosas. Esto ya no se trataba solo de justicia. ¿A dónde lo llevamos?, preguntó Carlos desde el asiento del conductor. A la casa de mi madre. Todavía es una escena del crimen, pero es segura. Luis miró a Bruno Juárez, quien se unió a ellos en el convoy. Bruno, necesito un favor. Pídelo. Quique necesita protección hasta que esto termine. Alguien en quien confíe. Mi esposa solía ser policía antes de convertirse en maestra. Haré que se quede con Quique. Mi casa, no la tuya. Es más seguro así. Luis asintió agradecido. Quique, despierta, amigo. Su hijo se removió, parpadeando. ¿Estamos a salvo ahora? Casi. Te vas a quedar con el detective Juárez y su familia por un ratito. Solo hasta que termine un trabajo. Vas a ir tras ellos. No era una pregunta. Quique era joven, pero no era estúpido. Vas a matarlos. Los adultos en el coche se movieron incómodos. Luis encontró los ojos de su hijo. Voy a asegurarme de que nunca puedan lastimar a nadie más. Bien. La voz de Quique era dura. Demasiado dura para un niño de 8 años. Tomás dijo. Dijo que la abuela murió porque te amaba más a ti que a él. Dijo que ella te eligió a ti sobre él y eso la convirtió en un problema. ¿Qué quieres decir con que me eligió a mí sobre él? No lo sé. Dijo algo sobre cómo él debería haber sido el elegido. Que tu mamá lo rechazó y fue su culpa. Quique frunció el ceño. Papá, ¿Tomás conocía a la abuela de antes? La sangre de Luis se heló. Sacó su teléfono, llamando a Felipe, que estaba en el vehículo detrás de ellos. Felipe, necesito que indagues en los antecedentes de Tomás. Muy atrás, prepa, universidad, todo. ¿Qué estoy buscando? Una conexión con mi madre, con mi familia. Siguieron 20 minutos de silencio mientras Felipe trabajaba. Entonces, jefe, no vas a creer esto. Pruébame. Tomás Herrera. Nacido Tomás Herrera en Monterrey, 1987. Pero ese no es su nombre original. Su certificado de nacimiento dice Tomás Valdez. Nombre de la madre, Guadalupe Valdez. La memoria de Luis se agitó. Su madre había mencionado a una Guadalupe una vez. Una mujer con la que había trabajado en el distrito escolar hace décadas. ¿Sigue? Guadalupe Valdez trabajó en la misma escuela primaria que tu madre a principios de los 90. Madre soltera, un hijo. Solicitó un puesto de maestra que obtuvo tu madre en su lugar. Felipe hizo una pausa. 3 meses después, Guadalupe fue despedida por falsificar expedientes estudiantiles. Demandó a la escuela alegando que su madre la había incriminado. El caso fue desestimado por falta de pruebas. Mi madre nunca mencionó esto. Probablemente porque era historia antigua. Pero aquí es donde se pone interesante. Guadalupe Valdez murió hace 5 años. ¿Adivina quién figuraba como pariente más cercano? Tomás. ¿Y adivina quién heredó una póliza de seguro de vida por valor de 1 millón de pesos? También Tomás. Ese dinero desapareció en 6 meses, gastado en abogados para su caso de la CNBV. El caso donde Marcos Peña murió misteriosamente. Las piezas cayeron en su lugar como un plan de misión perfectamente ejecutado. Esto no se trataba del dinero de la herencia. No del todo. Esto se trataba de venganza. Tomás culpó a mi madre por destruir la carrera de su madre, dijo Luis lentamente.
Ha estado planeando esto durante años. Se pone mejor, continuó Felipe. Encontré viejas publicaciones en redes sociales. Guadalupe Valdez estaba obsesionada con tu madre. Publicaba sobre ella constantemente alegando que Marta Gallardo era una mentirosa y una tramposa que le robó todo. Ella envenenó a Tomás contra toda tu familia desde la infancia. Así que cuando conoció a Camila, encontró a alguien que podía acercarlo. Tu divorcio le dio la oportunidad perfecta. Sedujo a Camila, se casó con ella y esperó su oportunidad. Luis se sintió enfermo. Todo su matrimonio, su divorcio, el sufrimiento de Quique, todo orquestado por un hombre buscando venganza por un agravio de hace 3 décadas. ¿Dónde está él ahora?, preguntó Luis. Las cámaras de peaje captaron el Mercedes dirigiéndose hacia la costa hace 1 hora. Definitivamente van a Manzanillo. Pero jefe, hay una cosa más. Tomás ha estado en contacto con alguien más. Alguien a quien llama el seguro. ¿Quién? No lo sé todavía. Las comunicaciones están encriptadas, pero sea lo que sea, Tomás ha estado pagando a esta persona mensualmente durante los últimos 2 años. 400,000 pesos cada pago. Eso era dinero serio. La mente táctica de Luis corrió a través de posibilidades. Un sicario, un policía sucio, alguien con influencia. Averigua quién es. No me importa lo que tengas que hacer. En ello. Llegaron a la casa de Bruno Juárez, un hogar cómodo con un patio lleno de juguetes. La esposa de Juárez, Marí, los recibió en la puerta. Era una mujer de rostro amable que echó un vistazo a Quique e inmediatamente lo envolvió en un abrazo. Pobrecito. Ven, hice galletas. ¿Te gustan las de chispas de chocolate? Quique miró a Luis, quien asintió. Está bien, amigo. Estás a salvo aquí. Promete que volverás. Lo prometo. Quique lo abrazó ferozmente, luego siguió a María dentro. Luis observó hasta que la puerta se cerró, luego se volvió hacia su equipo. Equípense. Vamos a Manzanillo. Llegar a la zona del puerto fue más fácil de lo esperado. Felipe había creado credenciales falsas de inspección aduanera que les permitieron pasar con sus armas y equipo. La zona portuaria era técnicamente zona federal, pero Luis había operado en suficientes áreas grises para saber que los límites eran solo líneas en los mapas. La ubicación de la reunión que Felipe había extraído de los correos electrónicos de Flores era un almacén cerca de los muelles. El tipo de lugar donde los contenedores de envío se cargaban y descargaban sin hacer preguntas. 11:45. Carlos miró su reloj. 15 minutos hasta la reunión. Se posicionaron en un edificio abandonado frente al almacén con líneas de visión claras en todas las entradas. Felipe tenía una computadora portátil conectada a un inhibidor de señal listo para cortar todas las comunicaciones celulares en el área. Veo movimiento, llamó José desde su posición de francotirador. Mercedes negro deteniéndose en la entrada sur. A través de sus binoculares, Luis observó cómo Tomás y Camila salían del vehículo. Tomás parecía nervioso, revisando constantemente sus alrededores. Camila parecía exhausta, su maquillaje corrido, su ropa cara arrugada. Están solos, informó Walter. Sin respaldo que pueda ver. Manténganse alerta. Esto se siente mal. 1 minuto después, un coche oficial se detuvo. Héctor Flores salió, luciendo como el abogado caro que era en su traje a medida. Saludó a Tomás y Camila, señalando hacia el almacén. Felipe, ¿puedes obtener audio? Trabajando en ello. Felipe ajustó un micrófono direccional. Estática, luego voces. Todo arreglado, estaba diciendo Flores. El barco sale a las 2 de la tarde. Estarán en aguas internacionales para el anochecer. ¿Y la documentación?, preguntó Tomás. Nuevos pasaportes, certificados de nacimiento, todo lo que necesitan. Ahora son la familia Morales. Tomás Morales, esposa Camila, hijo Enrique. El agarre de Luis se tensó en su rifle. Estaban tomando el nombre de su hijo, usándolo para su escape. ¿Qué hay de Gallardo? La voz de Camila era chillona por el estrés. ¿Y si no se encuentra? No lo hará. La cabaña estaba preparada perfectamente. Está muerto o será arrestado por la explosión.
De cualquier manera, ya no es su problema. ¿Y el dinero?, presionó Tomás. Será transferido una vez que estén a salvo en Panamá. 10 millones como acordamos. Flores sacó un sobre. Aquí tienen sus boletos e instrucciones. Síganlas exactamente. Este era el momento. El momento que habían estado esperando. Luis hizo una señal a su equipo. Se movieron como sombras, cruzando la calle en formación táctica. Pero antes de llegar al almacén, apareció un nuevo vehículo. Una furgoneta blanca sin marcar. Frenó bruscamente frente al almacén. La puerta lateral se abrió de golpe. 4 hombres con equipo táctico emergieron, armas desenfundadas. ¡Dea! ¡Todos al suelo! El equipo de Luis se congeló. Esto no se suponía que pasara. Tomás y Camila se tiraron inmediatamente. Manos arriba. Pero Flores corrió. Uno de los supuestos agentes disparó. Una bala de goma que golpeó a Flores en la espalda. Cayó con fuerza. Felipe, ¿qué demonios está pasando?, exigió Luis. No lo sé. Estos tipos no están en ninguna lista oficial para operaciones conjuntas hoy. Los dedos de Felipe volaron sobre su teclado. Espera, jefe. Estos no son agentes reales de la DEA. La furgoneta no está registrada a ninguna agencia. El instinto de combate de Luis gritó. Es un golpe. Todos abajo. Los falsos agentes abrieron fuego. No a Tomás y Camila, sino a Flores. El cuerpo del abogado se sacudió mientras las balas lo atravesaban. Luego los agentes giraron sus armas hacia Tomás y Camila. Luis tomó una decisión en una fracción de segundo. No podía dejarlos morir. No antes de obtener respuestas. No antes de que pagaran adecuadamente. Fuego de supresión ordenó. Su equipo abrió fuego. Los falsos agentes se dispersaron, sorprendidos por la oposición. Uno cayó inmediatamente. Disparo de Carlos, atrapándolo en el hombro. Los otros se lanzaron detrás de su furgoneta. En el caos, Tomás agarró a Camila y corrió hacia el almacén. José, Walter, aseguren a esos tiradores. Carlos conmigo. Luis ya se estaba moviendo. Su rifle arriba, su entrenamiento tomando el control. El interior del almacén era un laberinto de contenedores y cajas. Sombras por todas partes, perfecto para una emboscada. Tomás, llamó Luis. Se acabó. Esos hombres ahí fuera, estaban aquí para matarte. La única razón por la que estás vivo es por mí. Estás mintiendo, la voz de Tomás resonó desde algún lugar adelante. Todo esto es tu culpa. Tu madre arruinó todo. Ella destruyó la vida de mi madre. Tu madre destruyó su propia vida cuando falsificó registros. Estaba tratando de ayudar a los estudiantes. Tu madre era una __ santurrona que no soportaba la competencia. Luis avanzó hacia la voz. Carlos cubriendo sus 6. ¿Es eso lo que te dijiste cuando la asfixiaste? ¿Cuando miraste a una anciana a los ojos y la mataste? Se lo merecía. Ella me miró. Me reconoció. Después de todos estos años, finalmente se dio cuenta de quién era yo. ¿Y sabes lo que dijo? La voz de Tomás se quebró. Dijo que sentía lo de mi madre. ¿Sentía? Como si eso arreglara algo. Luis vio movimiento. Un destello de cabello rubio. ¿Camila? Alteró el curso. Carlos se separó para flanquear. ¿Dónde está Quique?, gritó Camila. ¿Qué hiciste con mi hijo? Está a salvo. No gracias a ti. Lo estaba protegiendo de ti. Nunca estás en casa. Siempre en alguna misión. Siempre eligiendo el ejército sobre tu familia. Elegí servir a mi país. Tú elegiste ayudar a un asesino. Luis estaba cerca ahora. Podía escuchar su respiración irregular y aterrorizada. Dime, Camila, ¿qué sabías? Tomás planeó matar a mi madre antes o después de casarse contigo. No lo hice. No lo sabía. Mentirosa. Luis rodeó un contenedor. Camila estaba allí presionada contra una caja,
el rímel corriendo por su cara. Sabías todo. Le diste información sobre mis despliegues, sobre el fondo fiduciario de mi madre, sobre el horario de Quique. Estabas en esto desde el principio. Él me amaba. Tú nunca me amaste como él lo hizo. Él te está usando igual que usó a Marcos Peña. Igual que usó a mi madre. Luis bajó su rifle ligeramente. ¿Dónde está Tomás? No lo sé. ¿Corrió? Me dejó. La comprensión amaneció en su rostro. Me dejó. Los disparos estallaron afuera. La voz de José crepitó por la radio. Jefe, tenemos más entrantes. Marina Real esta vez. Deténla, le dijo Luis a Carlos, pasando junto a Camila. Tomás. Lo encontró cerca de la salida trasera, forcejeando con una cerradura. Tomás giró, sacando una pistola. El rifle de Luis ya estaba apuntado. No lo hagas, la voz de Luis era fría. Suéltala. Vas a matarme de todos modos. Tal vez, pero si me disparas, será más rápido. Luis se acercó más. Mi madre te reconoció. Se disculpó y la mataste por ello. Ella arruinó mi vida. Ella consiguió un trabajo que querías hace 30 años. Eso no es ruina. Eso es la vida. El dedo de Luis se tensó en el gatillo. La mataste. Aterrorizaste a mi hijo. ¿Trataste de incriminarme por qué? Por venganza sobre algo que sucedió cuando eras un niño. No entiendes lo que fue. Mi madre murió sola y amargada por culpa de la tuya. Tu madre murió porque tomó malas decisiones y te envenenó contra gente inocente. Luis podía escuchar a la Marina gritando afuera. Acercándose. Última oportunidad. Tomás, suelta el arma. La mano de Tomás tembló. Por un momento, Luis pensó que en realidad podría rendirse. Entonces Tomás sonrió. ¿Sabes qué es lo gracioso? Ni siquiera maté a tu madre yo mismo. La sangre de Luis se congeló. ¿Qué? El seguro del que le hablé a Camila. El que he estado pagando durante 2 años. La sonrisa de Tomás se amplió. Tu madre lo conocía. Confiaba en él. Él estuvo allí esa noche. ¿Dónde están mis guantes? Él lo hizo mientras yo establecía una coartada. A 3 horas de distancia. ¿Quién? Alguien en quien confías. Alguien cercano a... La cabeza de Tomás se echó hacia atrás. Un solo disparo desde fuera del almacén. Se desplomó. Luis se cubrió, pero el segundo disparo nunca llegó. Se arrastró hasta el cuerpo de Tomás. Muerto. El disparo había sido preciso, profesional. Un disparo de francotirador a través de la sien. Alguien había silenciado a Tomás permanentemente. Luis activó su radio. Estado. La Marina tiene el área rodeada, informó Felipe. Los falsos agentes han caído. Todos muertos. Parece pastillas de suicidio. Y jefe, hay un problema. ¿Qué problema? Bruno Juárez acaba de llamar. Hubo un incidente en su casa. Alguien intentó llevarse a Quique. Mari los combatió, pero... La voz de Felipe estaba tensa. Han disparado a Juárez. Está vivo, pero pregunta por ti. Dice que es urgente. El seguro. El asesino de Tomás. Alguien cercano a Luis. Alguien con acceso a Quique. Luis miró el cadáver de Tomás y no sintió satisfacción. Esto no había terminado. Apenas estaba comenzando. La Fiscalía Federal los detuvo durante 4 horas antes de que alguien con suficiente autoridad decidiera que tal vez retener a personal de fuerzas especiales armado no valía la pena el escándalo. Mariana Franco había pedido favores, contactado a Derechos Humanos, y de alguna manera consiguió que los liberaran con sus armas confiscadas, pero su libertad intacta. Camila fue arrestada por las autoridades federales enfrentando cargos graves. Luis ni siquiera la miró mientras pasaban uno junto al otro en la estación. Estaba rota, llorando, suplicando piedad. No obtendría ninguna de él. El vuelo de regreso a Guadalajara se sintió más largo que cualquier despliegue.
Quique estaba a salvo. María había llamado para confirmar, pero Bruno Juárez estaba en cirugía. Una bala en el hombro, otra en el abdomen. Crítico, pero estable. ¿Quién le disparó?, preguntó Luis a Felipe tan pronto como estuvieron en el aire en el avión fletado. Desconocido. Pero esto es lo que sabemos. El atacante era hombre, aproximadamente 1,80 de altura, vistiendo equipo táctico. Irrumpió en la puerta trasera de Juárez a las 3:47. Marí se encontró con él en el pasillo. Le disparó a Juárez cuando intervino y... El cuarto de pánico de Quique. El marido de María había instalado uno después de un incidente en su colonia el año pasado. Ella metió a Quique dentro antes de que el tirador pudiera alcanzarlo. El tirador no mató a Juárez, observó Luis. Podría haber tenido disparos limpios al centro de masa, pero apuntó a áreas no letales. Advertencia, sugirió Carlos, o no quería matar a un policía y atraer ese calor. Luis estudió el análisis táctico que Felipe había reunido. Esto es trabajo profesional. Es militar, tal vez fuerzas del orden. El seguro Tomás mencionó, dijo Felipe en voz baja. 400,000 al mes durante 2 años. Eso es casi 10 millones en pagos. ¿Por qué? ¿Un golpe a mi madre? Eso es demasiado para un solo trabajo. A menos que no fuera un solo trabajo. Felipe sacó registros financieros. Rastreé los pagos de Tomás. Comenzaron hace 24 meses, justo después de casarse con Camila, pero hay lagunas. Meses donde no pagó. Entonces, ¿qué estaba comprando? No un qué, un quién. Felipe sacó un archivo. Crucé referencias de todos los cercanos a tu investigación. Todos con acceso a información sobre tu familia, tus despliegues, la casa de tu madre. El estómago de Luis cayó. Felipe, solo dímelo. ¿Recuerdas cómo Tomás sabía que estarías en una misión clasificada? ¿Cómo sabía el momento exacto de cuándo matar a tu madre, para que no pudieras volver a tiempo? Sí. Esa información no era pública. Tus horarios de despliegue son clasificados. Las únicas personas que saben son tus oficiales al mando. Y en mi unidad, terminó Luis. Miró a Carlos, José y Walter, los hombres en los que confiaba su vida desde hace años. Nosotros no, jefe, dijo Carlos con firmeza. Hemos estado contigo desde el principio. Lo sé. Y Luis lo sabía. Estos hombres habían demostrado su valía en combate demasiadas veces para dudar. Felipe, ¿quién más tenía acceso? Felipe vaciló. Hace 6 meses, tu unidad recibió un nuevo coordinador de logística. Alguien que gestiona horarios de despliegue, tiempos de misión, solicitudes de equipo. ¿Quién? Felipe giró la pantalla de su portátil. Apareció un archivo de personal. Cabo Carlos Conde, 32 años, ex-GAFE, transferido a tu unidad desde el campo militar número 1 después de una baja médica debido a estrés postraumático. Historial ejemplar, casado, 2 hijos, actualmente estacionado en campo militar en Zapopan, terminó Luis. A 20 minutos de casa, a 20 minutos de la casa de mi madre. Jefe, esto es solo una teoría. No tenemos pruebas, pero... Los instintos de Luis estaban gritando. Cabo Conde. Conoció al hombre 2 veces, tal vez 3. Tranquilo, eficiente, siempre profesional, nunca destacó. Saca todo sobre él. Historial de servicio, historial médico, estados financieros, conexiones familiares, todo. Ya hecho. Felipe sacó más archivos. Aquí es donde se pone interesante. La esposa de Conde solicitó el divorcio hace 8 meses. Alegó infidelidad financiera. Estaba escondiendo dinero. El caso se resolvió fuera de la corte. Conde le pagó 1 millón de pesos para retirarlo. ¿De dónde sacó 1 millón con un salario de cabo? Exactamente. Felipe mostró estados bancarios. Depósitos regulares de 400,000 pesos en una cuenta offshore. Las fechas coinciden perfectamente con los pagos de Tomás. Así que Tomás contrató a Conde para matar a mi madre y proporcionar inteligencia. Luis sintió una rabia fría asentarse sobre él.
Carlos Conde asesinó a una maestra jubilada mientras dormía por dinero. Hay más. Conde solicitó permiso comenzando ayer. Dijo que tenía una emergencia familiar. ¿Adivina dónde fue? Guadalajara. ¿Y adivina quién lo llamó hace 3 horas? El tirador de Juárez. Felipe asintió con gravedad. Los datos de la torre de telefonía ponen el teléfono de Conde cerca de la casa de Juárez en el momento del tiroteo, pero él no fue el tirador. Su teléfono estaba en su coche aparcado a 2 calles de distancia. Estaba coordinando. Luis se puso de pie. ¿Dónde está ahora? La última señal fue en un motel cerca del aeropuerto. El Motel Sol del Desierto. ¿A qué distancia? 30 minutos. Luis miró a su equipo. Estaban exhaustos, corriendo con adrenalina y furia, pero sus ojos eran duros. ¿Listos? Trató de llevarse a mi hijo, dijo Luis en voz baja. Mató a mi madre. Le disparó a un buen policía que estaba protegiendo a Quique. Así que vamos totalmente a oscuras, preguntó Carlos. Sin dejar rastro, confirmó Luis. Sin testigos, sin evidencia, sin piedad. El Motel Sol del Desierto. Era exactamente lo que su nombre sugería, un motel destartalado en el borde del aeropuerto donde la gente venía a desaparecer o realizar negocios que no querían registrados. Solo efectivo, sin preguntas. Habitación 117. Ahí es donde el teléfono de Conde estaba dando señal. El equipo de Luis rodeó el edificio. José y Walter en el techo del edificio adyacente. Rifles de francotirador entrenados en la ventana de la habitación. Carlos en la salida trasera. Felipe monitoreando todas las comunicaciones y listo para bloquear cualquier llamada. Luis se paró afuera de la puerta, su arma reglamentaria desenfundada. Había dejado su rifle en el vehículo. Esto necesitaba ser personal. Llamó. Servicio a la habitación. Silencio. Luis llamó de nuevo. Más fuerte. Carlos Conde. Abre la puerta. Una pausa, luego, Mayor Gallardo. Me preguntaba cuándo lo averiguarías. Abre la puerta o pondré una carga hueca en ella. La cerradura hizo clic. La puerta se abrió una rendija. Carlos Conde estaba allí de pie, sin parecerse en nada al tranquilo especialista en logística que Luis había conocido hace meses. Sus ojos eran fríos, calculadores, un profesional. ¿Podemos hablar como gente civilizada?, preguntó Conde. Asesinas a mi madre. Tratas de secuestrar a mi hijo. No hay nada civilizado en esta conversación. ¿Justo? Conde retrocedió. Pero podrías querer escuchar lo que tengo que decir antes de apretar ese gatillo. Luis entró en la habitación, arma apuntando a Conde. El cabo tenía las manos levantadas. Sin arma visible. Carlos, estoy dentro, dijo Luis en su radio. Si alguien intenta irse, elimínenlo. Recibido. Conde se movió a una silla y se sentó con cuidado. Tomás era un idiota. Emocional. Impulsivo. Quería venganza tanto que no podía ver que estaba siendo manipulado. ¿Manipulado por quién? Por ti. Por alguien mucho más inteligente que cualquiera de nosotros. Conde sacó un teléfono. No su teléfono regular. Un desechable. Voy a abrir algo. No dispares. Tocó la pantalla, luego la giró para mostrársela a Luis. Era un vídeo. La marca de tiempo mostraba que fue grabado hace 3 horas. El vídeo mostraba la sala de estar de Bruno Juárez. Y allí, claro como el día, estaba el tirador. Se movía con eficiencia practicada, revisando esquinas, buscando algo. Pero lo que hizo que la sangre de Luis se helara fue cuando el tirador se giró hacia la cámara. Era el general Edmundo Díaz. Eso es imposible, dijo Luis. El general Díaz estaba en la sierra. ¿Lo estaba?, preguntó Conde. ¿O te dijo que lo estaba? Revisa la marca de tiempo en esa llamada que recibiste sobre tu madre. Luego revisa cuando aterrizó el avión de Díaz en el Internacional de Guadalajara. La voz de Felipe crepitó por la radio. Jefe, estoy extrayendo registros de vuelo ahora.
El jet militar de Díaz aterrizó en Guadalajara 6 horas antes de que recibieras la llamada sobre tu madre. Estaba en la ciudad cuando te dijo que estaba en el operativo. El mundo de Luis se inclinó. El general Edmundo Díaz, el hombre que le había dado sus alas, que lo había ascendido, guiado, confiado las misiones más peligrosas. ¿Por qué?, preguntó Luis. Dinero, dijo Conde simplemente. Díaz ha estado dirigiendo un negocio paralelo durante años. Inteligencia, mayormente vendiendo información clasificada al mejor postor. Yo era uno de sus activos. Me colocó en tu unidad para monitorear tus despliegues, pasar información a los compradores. Y Tomás era un cliente. Quería información sobre ti, tu familia, tu horario. Díaz vio una oportunidad. Sabía sobre la herencia de tu madre a través de verificaciones de antecedentes que había realizado sobre ti para autorizaciones de seguridad. Sabía sobre el testamento, así que hizo un trato con Tomás. Yo ayudaría a matar a tu madre. Y Díaz obtendría una parte del dinero de la herencia a través de Tomás. Pero Tomás nunca obtuvo el dinero. ¿Exacto? Por eso Díaz lo mató. Cortó sus pérdidas. Conde se inclinó hacia adelante. Y ahora está tratando de atar todos los cabos sueltos. Empezando con Quique, luego tú, luego yo. ¿Por qué debería creer algo de lo que estás diciendo? Porque tengo pruebas. Conde arrojó una unidad USB sobre la mesa. Transferencias bancarias. Comunicaciones encriptadas. Evidencia en vídeo de Díaz reuniéndose con agentes extranjeros. Todo lo que necesitas para enterrarlo. Estás tratando de salvarte a ti mismo. Estoy tratando de mantenerme vivo lo suficiente para salir del país. La póliza de seguro de Díaz en toda esta operación era asegurarse de que todos los involucrados murieran o desaparecieran. Tomás, Flores, los falsos agentes, el tirador de Juárez, toda la gente de Díaz, todos siendo eliminados sistemáticamente. El tirador de Juárez muerto. Encontrado en su coche hace 2 horas, bala en la cabeza, hecho para parecer suicidio. La mente de Luis corrió. Si esto era cierto, si Díaz estaba realmente detrás de todo. ¿Por qué mataste a mi madre?, preguntó Luis, su voz mortalmente tranquila. Órdenes, dijo Conde. Díaz dijo que era solo un trabajo. Una anciana que no sufriría, no sabría qué pasó. Me dijo que ya estaba muriendo de cáncer. Que le estaría haciendo un favor. Ella no tenía cáncer. Lo sé ahora. Por primera vez, Conde parecía casi humano. Tengo una hija, de la edad de Quique. Cuando vi lo que Tomás planeaba hacer con el chico, cuando me di cuenta de que Díaz había mentido sobre todo, no pude hacerlo. No podía lastimar a un niño. ¿Así que le disparaste a Juárez en su lugar? Disparé cerca de Juárez. Si lo quisiera muerto, estaría muerto. Estaba tratando de asustar a Díaz. Hacerle pensar que la operación estaba demasiado caliente. La mandíbula de Conde se tensó. No funcionó. Él escaló. La radio de Luis crepitó. Jefe, tenemos entrantes. 3 vehículos fuertemente armados. Están rodeando el motel. El rostro de Conde se puso pálido. Me encontró. Felipe, identificación. Vehículos militares. Sin marcar, pero definitivamente nuestros. ¿Y jefe? Díaz está en el vehículo principal. Luis miró a Conde. Dame la unidad USB. Conde la arrojó. Luis la atrapó, se la guardó en el bolsillo. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Conde. Lo que mejor hago. Luis activó su radio. Todos escuchen. Tenemos hostiles entrantes. Reglas de enfrentamiento. Cualquiera que dispare primero es juego limpio, pero necesito a Díaz vivo. ¿Estoy claro? Cristalino, respondió Carlos. Jefe, la voz de Felipe era urgente. Díaz está en la línea de emergencia del motel. Está pidiendo refuerzos, alegando que te has vuelto rebelde y has tomado un rehén. ¿Cuánto tiempo hasta que lleguen refuerzos reales? 10 minutos, tal vez menos. No había suficiente tiempo para escapar, pero suficiente tiempo para terminar esto. Conde, vienes conmigo.
¿Corres? Te disparo yo mismo. ¿Entendido? Entendido. Luis se movió hacia la puerta. Afuera, podía ver los vehículos de Díaz formando un perímetro. El propio general estaba cerca del vehículo principal, megáfono en mano. Mayor Gallardo, sabemos que Conde está ahí. Envíelo fuera y podemos resolver esto pacíficamente. Luis salió, arma baja, manos visibles. General, esto es inesperado. La expresión de Díaz era calmada, controlada, la misma cara que había mostrado en 100 sesiones informativas. Luis, sé que esto ha sido difícil. La muerte de tu madre, el secuestro de Quique, pero el cabo Conde es sospechoso en múltiples asesinatos. Manejemos esto como manejaste a Tomás Herrera, ponle una bala en la cabeza antes de que pueda hablar. El ojo de Díaz se contrajo. No sé qué te ha contado Conde, pero es un manipulador. Está afectado por el estrés y es peligroso. Muéstreme sus manos, general. Disculpa. Sus manos. Muéstremelas. Lentamente, Díaz levantó las manos. Su mano derecha tenía un vendaje fresco a través de la palma. Quemadura de cuerda, observó Luis. El tipo que obtienes haciendo rapel en una casa a través de una ventana del segundo piso. Como la casa de Juárez. La fachada de Díaz se agrietó ligeramente. Estás cometiendo un error, mayor. El único error que cometí fue confiar en usted. Luis alzó la voz para que todos pudieran oír. El general Edmundo Díaz está bajo arresto por conspiración para cometer asesinato, intento de secuestro y traición. Cualquiera que interfiera será considerado cómplice. Los hombres de Díaz se movieron nerviosamente. Eran soldados siguiendo órdenes. Pero no eran estúpidos. Luis, piensa en lo que estás haciendo, dijo Díaz, su voz baja y peligrosa. Tu carrera, el futuro de tu hijo. Aléjate ahora y haré que todo esto desaparezca. ¿Cómo hiciste desaparecer a mi madre? Tu madre fue daño colateral en una operación mucho más grande. A veces los sacrificios son necesarios. La admisión colgó en el aire. Varios de los hombres de Díaz bajaron sus armas ligeramente, inciertos. Escucharon eso todos, la voz de Felipe salió a través de los altavoces. Luis había notado que el especialista en tecnología había hackeado el sistema de megafonía del motel. El general Edmundo Díaz acaba de admitir haber ordenado el asesinato de un civil. Estoy transmitiendo esto a cada frecuencia militar en la región. La compostura de Díaz se hizo añicos. Alcanzó su arma reglamentaria. Luis fue más rápido. Su disparo golpeó la mano de Díaz, la pistola volando lejos. El general cayó de rodillas, agarrándose la mano herida. Arréstenlo, ordenó Luis a los hombres de Díaz, o lo haré yo. Por un largo momento, nadie se movió. Entonces uno de los soldados, un joven teniente que Luis reconoció de las sesiones informativas, dio un paso adelante y colocó esposas de plástico a Díaz. Señor, le dijo el teniente a Luis, ¿cuáles son sus órdenes? Aseguren al general. Esperen refuerzos. Y alguien llame a una ambulancia para su mano. Las sirenas aullaban en la distancia. Refuerzos reales, autoridades reales. Luis miró a Conde. Vas a contarles todo, cada detalle, cada nombre. Y tal vez, solo tal vez, llegues a ver a tu hija crecer desde detrás de las rejas en lugar de una tumba. Conde asintió lentamente. Puedo vivir con eso. 3 semanas después, Luis estaba sentado en el porche de su madre, viendo a Quique jugar en el patio. El niño se reía, persiguiendo al perro de un vecino. Era la primera vez que Luis lo oía reír desde que pasó todo. Bruno Juárez subió cojeando por el camino, con el brazo en un cabestrillo, pero vivo y curándose. Hermoso día, ¿verdad? Luis señaló una silla. ¿Cómo está Mari? Dura como el acero. Ya volvió a enseñar. Dice que si puede luchar contra un asesino entrenado, los estudiantes de secundaria ya no la asustan. Salvó la vida de mi hijo. Le debo todo. Ella dice que tú nos salvaste a todos. Juárez se acomodó en la silla con un gruñido. Díaz está oficialmente acusado. Conde está cooperando. Camila aceptó un acuerdo de culpabilidad.
Vida sin libertad condicional a cambio de testimonio. ¿Y la madre de Tomás, el agravio original? Marta no hizo nada malo. La junta escolar lo confirmó. Guadalupe Valdez fue despedida por causa justificada y la demanda fue frívola. Tomás pasó toda su vida persiguiendo un fantasma. Luis observó a Quique. Su hijo había pasado por el infierno, pero era resistente como su abuela. Estoy presentando mi renuncia, dijo Luis en voz baja. Del ejército. Pasé 15 años en guerra. Tal vez es hora de que pase algunos años en paz con mi hijo. ¿Qué harás? Quique mencionó que quiere aprender béisbol. Pensé que entrenaría a su equipo de ligas menores. Juárez sonrió. De misiones clasificadas a entrenar niños de 8 años. Eso es un gran cambio. Es el cambio que debería haber hecho hace años. Quique corrió sin aliento y feliz. Papá, ¿podemos ir por helado? Claro, amigo. Déjame agarrar mis llaves. Mientras Quique corría dentro, Juárez se levantó para irse. Tu madre estaría orgullosa de cómo manejaste esto. De cómo estás manejando a Quique. Eso espero. Luis miró la casa donde había crecido, donde su madre lo había criado sola, donde amó incondicionalmente. Ella merecía algo mejor que lo que le pasó. Obtuvo justicia. Y obtuvo un hijo que movió cielo y tierra para proteger a su nieto. Yo diría que eso es algo. Después de que Juárez se fue, Luis entró. La casa todavía olía a su madre. Lavanda y libros viejos. Decidió quedársela para criar a Quique aquí. Dejar que el niño creciera con recuerdos de la mujer que los amó a ambos. En la repisa de la chimenea había una foto de Marta Gallardo sonriendo a la cámara, con Quique en su regazo. Parecía feliz. Lo recuperé, mamá, dijo Luis en voz baja. Y les hice pagar. La casa estaba en silencio, pero Luis se sintió en paz por primera vez en semanas. Se había hecho justicia, y mañana habría helado y béisbol y todos los momentos simples que se había perdido mientras perseguía guerras por todo el mundo. Mañana habría vida. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si disfrutaste esta historia, por favor asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y te veré.